Hablaremos del Código de Ética o Código Antiética de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Resulta que este código, el cual pues estará siendo compartido la liga, pues directamente la liga de esta organización, la compartirá nuestra compañera Indra Cirigo para que ustedes también puedan ir revisando este Código Antiética de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Fue actualizado el 14 de febrero de 2023, la última revisión había sido en 2020. En ambos códigos, tanto el de 2020 como el actual, pues resulta que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad permite a todos sus colaboradores, es decir, desde su presidenta, María Amparo Casar, hasta sus supuestos periodistas, recibir a título personal regalos, dinero y beneficios económicos con motivo de sus actividades en la organización. Es decir, directivos y reporteros entre comillas, pueden obtener prebendas por cada una de las historias que cocinan en el marco de la agenda política opositora de Claudio X González Guajardo, el presidente fundador de esa asociación, y también en la agenda de María Amparo Casar. La contradicción entre los supuestos objetivos de esta asociación civil de combatir la corrupción y sus principios éticos es evidente. La deontología periodística prohíbe recibir dinero, beneficios económicos y regalos con motivo de esta profesión para evitar que los periodistas se corrompan. En el gremio, a estos favores se les conoce como chayo, chayote, embute, soborno, y se trata de la forma más burda de corrupción en la prensa. Recibir pagos por hablar o callar sobre un tema o por abordarlo de cierta manera con ciertas fuentes y no con otras. Por ello, los medios de comunicación que cuentan con lineamientos éticos establecen este principio de prohibir los chayos para evitar conflictos de interés, pues el periodista que acepta sobornos en efectivo o en especie renuncia a todos los valores fundamentales de la profesión periodística. Estos son búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social, para dar paso en su trabajo a informaciones alteradas, noticias falsas o autocensura. No obstante que en su discurso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dice que entre sus colaboradores hay quienes hacen periodismo, la asociación civil los alienta, igual que al resto de sus trabajadores, a obtener beneficios a título personal por su activismo político. Pero no solo eso, les garantiza que nadie se va a enterar nunca de cuánto dinero cobraron por fuera, cuántos regalos recibieron, de qué tipo y cuál es su valor, quién se los dio y por qué trabajos. Todo ello se reserva la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque no está dispuesta a transparentar ninguno de los donativos ni tampoco los nombres de los donatarios. De esta situación, otro hecho lamentable es que los medios de comunicación que reproducen acríticamente las historias cocinadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sí establecen en sus códigos de ética la prohibición a sus reporteros de no aceptar pero no cuestionan qué intereses y sesgos hay detrás de cada investigación del llamado think tank de la derecha, aunque claro, tampoco verifican la información ni se disculpan cuando se violan otros principios éticos, como por ejemplo el respeto a la privacidad de las personas. Fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, líder moral de los grupos empresariales opositores al gobierno y del PRIAN-RD, Movimiento Ciudadano, lo cual pues ya dice bastante de su supuesta convicción de luchar contra la corrupción, pues tan solo al recordar los casos del exsecretario de Seguridad Pública del panista Felipe Calderón, Genaro García Luna, y también el caso de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, que después también acabaron sobornando a legisladores panistas, evidencia una contradicción profunda entre el discurso de Claudio X, del propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y los hechos derivados de esas alianzas políticas. Textualmente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad establece en su código de ética, en el apartado 5, recepción o entrega de regalos e invitaciones,
todo integrante de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que reciba a título personal dinero, regalos, cortesías, descuentos o beneficio económico alguno con motivo de sus funciones en la organización, deberá registrarlo en el registro de donaciones en especie y regalos. Ningún integrante de la organización entregará regalos a terceros que tengan como propósito o resultado influir en la toma de decisiones en favor de la organización. Cualquier donación en especie a las y los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con motivo de su trabajo deberá ser asentada en el registro de donaciones en especie y regalos. Quedan excluidos aquellos artículos promocionales o cortesías de valor simbólico que no aparenten o impliquen un posible conflicto de intereses. El registro de donaciones en especie y regalos especificará quién lo recibió, el origen y la fecha, así como una estimación del monto. Con total cinismo, la asociación civil financiada por el gobierno de Estados Unidos por Kimberly Clark, de Claudio X González Laporte, así como por los empresarios Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle Perochena y Alejandro Joaquín Martí García, reconoce con esto que hay conflicto de interés intrínseco en el hecho de que sus colaboradores obtengan beneficios económicos a título personal por su labor y para disque solventar esta situación indica que lo registren como donaciones en especie y regalos. Es decir, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es ético recibir chayos y esto lo tienen permitido desde la actual presidenta María Amparo Casar, su vocero Darío Ramírez, sus abogados e incluso sus supuestos reporteros, entre ellos los jóvenes que fueron a hostigar a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a vulnerar su derecho a la intimidad. Sósimo Camacho, pues una información que nos debe de llamar la atención porque además no conforme con el hecho de permitir estos chayos, la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo garantiza opacidad a quienes los otorgan y a quienes los reciben. Literalmente en su supuesto código de ética establece: el oficial de cumplimiento tendrá la responsabilidad de resguardar el registro de donaciones en especie y regalos. Únicamente el oficial de cumplimiento, el comité de ética, los directores y la presidencia, previa autorización del comité, tendrán acceso a este registro. Pues parte, Sósimo, de lo que nos revela que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Al parecer esto lo permitían desde hace bastantes años. Les digo, hay dos momentos que se pueden revisar acerca del Código de Ética. El actual, que fue pues discutido en 2023, en febrero apenas. A ninguno de sus colaboradores les pareció extraño que el Código de Ética les permita recibir estos chayos. Esto también estaba permitido en la revisión que hicieron en 2020, es decir, es una práctica común en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Sósimo. Así es, pues se trata precisamente, como decíamos, de una organización que no puede llamarse de carácter periodístico o que pueda producir trabajos periodísticos en ese sentido, porque pues de suyo me parece que desde origen está comprometida estas características que debe contar el periodismo de investigación, el periodismo en general, pero particularmente también el periodismo de investigación, pues los estamos viendo realizar un tipo de agenda acorde con los intereses de un grupo fáctico, de un grupo de poder, y que por lo tanto pues ya desde ahí no podría llamarse que los propios productos que realizan sean objeto o sujeto del periodismo de investigación. En realidad es una agenda impuesta por poderes fácticos con intereses económicos e intereses políticos. Y bueno, pues ahora vemos también esta situación que es parte de las contradicciones de la propia organización, en el sentido en el que para ellos prácticamente con registrar qué es lo que les regalan, pues ya con eso se les permite que sigan recibiendo ese tipo de regalos, pues algo que no se puede hacer en ningún momento del propio trabajo periodístico. Es muy subjetivo también el hecho de que indiquen que lo que sea simbólico pues no sea registrado mientras no aparente un conflicto de interés o no sea un conflicto de interés. El tema es que aquí lo simbólico queda muy abierto cuando nosotros documentamos que hasta por una investigación periodística llegan a pagar 3,5 millones. Entonces
entonces, ¿qué es lo simbólico? 100,000 pesos. ¿De qué estamos hablando? Mexicanos contra la corrupción e la impunidad, si realmente está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, pues debería hacer público cada uno de los regalos que ha recibido sus colaboradores, empezando por su presidenta, por su anterior presidente Claudio X González Guajardo y por todos sus colaboradores, incluidos aquellos que se dicen reporteros. Y también hay que decirlo, todos los códigos de ética del periodismo prohíben la aceptación de dinero, de también beneficios económicos, de regalos. Tan solo citar la Carta Mundial de Ética para Periodistas, que establece: él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. Pues aquí queda claro que no ponen fin ni a los conflictos de intereses, tampoco establecen un mínimo, un máximo. ¿De qué se trata? Les entregan autos, les entregan casas. ¿Qué es los beneficios? ¿Cuáles son los regalos? Son relojes de lujo que cada vez que hacen un trabajo cocinado como los que presentan en medios de comunicación, les obsequian algo, los donadores, los donatarios. ¿De qué se trata? Además, hay que decirlo, en este mismo código establecen que será resguardado el nombre de aquellos que les donan estos regalos, estas prebendas. Pues así las cosas en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Sosimo. Pues sí, solamente señalar que precisamente es un poder fáctico que tiene a cargo una actividad política mediante algunos instrumentos. Uno de ellos es Mexicanos contra la corrupción y por lo tanto, pues sí, también por eso a eso responden las falencias en las propias, entre comillas, investigaciones que han llevado a cabo.